El llamado del Señor tiene poder para transformar cualquier realidad humana, cualquier realidad del hombre. Cuando Dios llamó a Gedeón, y esto lo hemos hablado semanas atrás, la realidad de Gedeón no era la realidad que Dios estaba hablando, pero Dios vino por medio de una palabra y le dijo: eres esforzado y eres valiente. Y esas palabras transformó la realidad de Gedeón. Le dijo qué es lo que tenía que hacer, y ese llamado poderoso hizo que Gedeón salga del territorio donde estaba, salga de la realidad, de su realidad, que aparentemente era correcta porque era el más pobre, era el menor de esa casa, pero la realidad de Dios, por medio de ese llamado, transformó la vida de Gedeón. También podemos ver cuando Jesús estaba caminando por un lugar y de repente se acerca a un hombre que estaba cobrando los impuestos, y podemos ver en la Escritura como el llamamiento de Leví, y él le dice: sígueme. Ese llamado le cambió la historia a este hombre. Este hombre que era mirado como un detractor, como alguien que había traicionado o traicionaba a su propio pueblo, porque se había unido al pueblo romano, pero ese llamado de Jesús cambió la realidad de este hombre que estaba ahí cobrando los impuestos. También podemos ver a Jesús llamando a Pedro cuando Pedro se siente que ya no podía hacer absolutamente nada con esa pesca que había sido muy mala en esa noche, pero Jesús lo llama y le dice: mira, tu realidad es que sos pescador, pero desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Entonces vemos cómo la realidad divina, por medio de ese llamado, cambia realidades, cambia situaciones. Sabemos que el llamado del Señor es bueno. Sabemos que Él salva. Sabemos que Él viene en los momentos justos y te suelta una palabra que te saca de la situación en la que estás. Pero yo me pregunto, ¿por qué nos resistimos tanto? ¿Por qué, si sabemos que es bueno, nos resistimos ante el llamado del Señor? En relación a estos hombres que mencioné, y sobre todo en el ejemplo de Leví, dice: dejándolo todo le siguieron. Entonces, qué importante es tener una actitud correcta. Pero con esta pregunta también me pongo a pensar: ¿a qué estamos aferrados? Estamos tan aferrados a una realidad o la realidad que las tinieblas nos inculcaron. Estamos tan aferrados a una realidad de que no vamos a poder, de que no vamos a conseguir, de que no vamos a lograr hacer nada más, nada más allá de lo que mis ojos naturales ven. Creo que en este tiempo debemos ser obedientes. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Toda esta semana estamos hablando de cómo tenemos que tomar a Jesús como ejemplo, como dice la palabra, como esa piedra angular, como esa forma correcta, esa forma perfecta por la cual nosotros debemos seguir sobreedificando en relación a Él. Nosotros tenemos que aprender de Él. Él dejándolo todo, dice la palabra, dejándolo todo. Él no estimó absolutamente nada de lo que tenía, se despojó de todo y se hizo hombre, padeció como hombre de la peor forma a fin de alcanzar algo diferente. Él fue un hombre obediente, y el fruto es que hoy vos y yo estemos escuchando esta palabra de oportunidad de parte del Señor. Por eso creo en esta hora que tenemos que aferrarnos a la palabra, aferrarnos al llamado. Yo no sé cuál es la situación en la que estás viviendo, pero yo sí sé que en esta hora el Señor te está llamando, y en ese llamado hay una oportunidad de cambio y de transformación. Por eso quiero que me acompañes a la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Y dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una vez más vemos a un Dios cercano, vemos a un Dios que no es lejano a la condición del hombre. Vemos que Jesús, así como incluso lo vimos la semana pasada, de que Jesús, más allá que él estaba haciendo su trabajo, él vio la condición en la del hombre, él miró qué es lo que estaba pasando y se conmovió. Él vio lo que estaba pasando y trajo una palabra para cambiar esa realidad. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Vio a la gente que estaba cargada, trabajada, cansada, y les dio una respuesta. Les dio una opción, la cual debían seguir para encontrar descanso. Dice, yo sé que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué le dice yo los voy a hacer descansar? Porque había visto lo profundo de su ser y cuáles eran también las cargas que tenían. Pero primero, no simplemente de que vio y que no era lejano a la condición que estaban pasando el entorno o la gente que lo seguía, pero aparte de eso, él, como dije hace un momento, les da una estrategia, pero le dice, vengan, si ustedes están cansados, vengan, acérquense. Ahí vemos una realidad divina que nosotros, como dijimos, creo que al principio, en la introducción, estábamos hablando de que muchas veces necesitamos, creo que todo el tiempo necesitamos respuestas, pero un condicionante en el reino es el venir, es el acercarse para obtener, es el dejar acercarse para recibir la bendición. Por eso Jesús le estaba diciendo en un momento, yo sé que están cansados, sé que están cargados, sé que están trabajados, pero vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Y no simplemente eso, sino que le dice, lleven mi yugo. Pero yo estaba pensando en esto cuando el Señor me hablaba. Yo decía, pero ¿qué no es que había visto que estaban cargados y cansados? Y Él le viene a ofrecer un yugo, Él le viene a ofrecer como una carga. Jesús, ¿qué estaba diciendo en ese momento? Claro, lo que Él estaba hablando, Él estaba poniendo como una segunda opción. Ustedes están cargados y trabajados a causa del yugo que están llevando. Y el yugo que llevaba la gente era un yugo de condenación, de culpa, un yugo de legalismo, de la religión seca, vacía, que en ese entonces se practicaba y lamentablemente hasta el día de hoy se practica. Pero todo ese pueblo que era el pueblo de Dios estaba totalmente agobiado a causa de la culpa, porque se trabajaba ¿para qué? Se trabajaba para los que creían ser sabios. Jesús en un momento se presenta y les habla y los corrige y los confronta y le dice, ustedes son unos hipócritas, porque dicen conocer a Dios, dicen conocer a mi Padre, pero condenan, pero traen condenación a mi pueblo. Dicen ser santos, pero son como esos sepulcros blanqueados que están como con todos los ornamentos por fuera, pero por dentro están sucios, están pervertidos. Entonces, claro, cuando Jesús les habla de esta realidad, él estaba hablando de esa realidad espiritual. Pero acá les viene a ofrecer algo diferente. Le dicen, yo tengo algo que ustedes no tienen. Y Jesús se presenta como una respuesta. Dice, lleven mi yugo. O sea, lleven esta forma diferente de conocer al Padre. Conózcanlo por medio de mí. Conózcanlo por medio de los que yo les enseño. Sean como yo les estoy enseñando, mansos y humildes, y encontrarán descanso. Claro, es que es un condicionante. Porque muchas veces queremos el descanso que viene de parte del Señor, pero no nos acercamos como debemos. Acá nos da ese condicionante, le dice, sean mansos, como yo soy manso de corazón. Entonces creo que en este tiempo tenemos que entender que Él nos está llamando. Y cuando el Señor me daba esta palabra, me hablaba de eso, que Él está ocupándose incluso del cansancio de su pueblo.
Está en este tiempo también ocupándose de la carga de condenación, de culpa que el pueblo lleva, porque con esa carga es muy complicado, hasta yo te diría difícilmente puedas alcanzar el propósito, porque esa carga de condenación y de culpa corrompe tanto tus sentidos, tu alma, tu espíritu, tu mente, está todo el tiempo está trabajada por eso. Pero si nosotros encontramos descanso en Él, podemos alcanzar propósito. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Él conoce tu corazón y sabe lo cansado que estás. Él conoce tu corazón y sabe que has sido golpeado por la religión, has sido golpeado por el legalismo. Hoy incluso puedo estar hablándote de esto sabiendo lo que se siente. Pero también puedo hablarte desde la experiencia de acercarme al Señor y decirle: Señor, no sé cómo hacer, quiero que enseña mi conciencia, así como decía el salmista, enseña mi espíritu a que pueda alcanzar y también pueda encontrar descanso en ti. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué realidad te estás aferrando tan fuerte de que no podés permitirte descansar en el Señor? Creo que en esta hora Dios te está llamando para que encuentres descanso. Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, en esta hora te está trayendo una oportunidad para que puedas alcanzar. Yo creo que podemos ser parte de esa generación, de esa parte de su casa, de su pueblo, el remanente, que encuentra descanso en hacer la voluntad del Señor, que pueda encontrar descanso en medio de esta crisis, en medio de este sistema tan caótico. Podés encontrar descanso en el Señor. El escuchar el llamado del Señor, eso te garantiza descanso. El escuchar ese llamado te hace que la carga, el peso de la culpa, de la condenación, incluso de tu misma realidad, se vaya y que puedas alcanzar el propósito. Gedeón tenía una carga muy grande, que era pobre, que no podía alcanzar. Pero el llamado del Señor le dio la estrategia, le dio la revelación justa y necesaria para que pueda alcanzar muchas cosas. Y dice su palabra que él murió de buena vejez. Así que creo que en esta hora tenemos que orar y pedirle al Señor que con su Espíritu Él venga y nos convenza. Y que su Espíritu nos fortalezca en esta hora para que podamos alcanzar todo lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te bendigo, te honro, gracias porque eres fiel, gracias porque podemos estar en tu casa, gracias porque podemos, Señor, estar recibiendo de tu palabra, Señor, y creo, como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás, y ese lugar se convierte en casa de oración, y es un lugar donde tú derramas palabra, es un lugar donde tú derramas bendición hasta que sobre y abunde. Por eso creemos en el nombre de Jesús, en el poder que hay en tu palabra, en el poder que se desata cuando alguien escucha tu palabra con fe. Señor, conoces el corazón de mis hermanos. Tú, Espíritu Santo, eres el que escudriñas el corazón hasta lo profundo y sabes del cansancio, sabe de que muchos ya casi están sin fuerza, sabe de la carga, del peso, de la condenación que ha traído el legalismo, que ha traído la religiosidad, ha traído la culpa en el nombre de Jesús. Pero ahora vengo a ti por medio de tu palabra, donde nos invitas a que nos podamos acercar, así como dice tu palabra: vengan a mí todos los cargados, los cansados, los trabajados, los enfermos, los necesitados. Hoy, Señor, escuchamos esta palabra y nos acercamos a ti. Interviene por tu Espíritu, interviene con una palabra de poder, interviene, te necesitamos. Por eso en esta hora en fe nos paramos con autoridad y nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo cansancio en nuestra mente, en nuestro espíritu, cansancio en nuestra alma, incluso nuestro cuerpo está cansado, pero recibimos el descanso que viene por medio de ti. Espíritu Santo, enséñanos a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, porque sabemos que de esa forma encontraremos descanso para poder seguir avanzando y alcanzar el propósito divino en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias porque sé que has hablado a lo profundo de nuestro ser y sé que algo ya sembraste en nuestro espíritu y ese espíritu, Señor, será vivificado
Gracias, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te honramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Recibimos esta palabra en fe. Despojate de toda carga, de todo peso y abrazar lo que el Señor tiene para tu vida. No sé cuál es tu realidad, pero sé que conviene abrazar la realidad que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga.